En esta oportunidad vamos a hablar del presupuesto desde el contexto contable, es decir, comparar la contabilidad con el presupuesto, o mejor, justificar la existencia del presupuesto en las empresas a partir del contexto contable o desde el punto de vista de la contabilidad. Conocemos por lecciones anteriores que la contabilidad general se clasifica en contabilidad financiera y contabilidad administrativa y que de las dos ya tenemos unos conceptos básicos con los cuales hemos venido trabajando y por eso estamos en capacidad de entender en estos momentos lo relacionado con el presupuesto. La contabilidad financiera, como ya lo sabemos, produce una información que es utilizada para el uso de operaciones internas por parte del personal encargado de dichas operaciones. Adicionalmente, la contabilidad financiera produce una información que va destinada al uso externo, es decir, del público y de ese público que está interesado por conocer la situación financiera desde lo contable en alguna empresa en particular. Otros interesados importantes externos son las entidades de control, las entidades administradoras de impuestos, las entidades del sistema financiero, las entidades de control, también las entidades de los gremios económicos del sector a donde pertenece la empresa, a la competencia y también a empresas aliadas o del mismo sector que pueden trabajar en conjunto con una empresa en particular. Se resume básicamente aquí en la introducción que estamos haciendo que la contabilidad financiera produce una información basada en unos hechos económicos cumplidos, es decir, hechos que ya pasaron, que han generado algunos datos que deben ser verificables, se deben poder sustentar y se deben justificar y se pueden demostrar en el momento que sean requeridos y normalmente están consignados o están registrados en unos soportes que pueden estar en documentos físicos o en archivos digitales. Y básicamente que la información válida que el público en general reconoce a partir de la contabilidad financiera son los estados financieros, conocidos como esos documentos estructurados que periódicamente las empresas generan y publican basados en unos principios contables, en unas normas internacionales de contabilidad, al igual que unas normas de información financiera que están debidamente estudiados y estandarizados para que las personas que tengan acceso a esta información tengan más o menos una interpretación igual y un reconocimiento de la información que aquí está consignada. Volvemos a la contabilidad general y pasamos a la contabilidad administrativa como la otra parte de la clasificación que se tiene. Esa contabilidad administrativa, también lo sabemos, produce una información que es de exclusivo uso para las personas que internamente laboran en la empresa y que requieren de esa información para ir generando procesos, para ir realizando operaciones y para ir verificando lo que está pasando en el día a día. Esa contabilidad financiera se clasifica en contabilidad analítica y contabilidad para toma de decisiones. La contabilidad para toma de decisiones, de la cual no se ha hablado en oportunidades anteriores,
Es una herramienta que básicamente se utiliza para tomar decisiones a corto plazo basada en la revisión de operaciones internas de la empresa, las cuales se examinan una a una, a ver cuáles generan valor para la empresa y cuáles no lo generan, cuáles resultan ser demasiado costosas y cuáles de pronto no lo son. Y dependiendo de esas operaciones se pueden generar eh, opciones de inversión que puede tener la empresa o también mmm, métodos o tipos de financiación que la empresa tiene. La inversión normalmente se da cuando al finalizar los ciclos de operaciones se tienen excedentes de tesorería o excedentes de recursos monetarios. Y la financiación, cuando al final de las operaciones falta dinero o faltan recursos monetarios para garantizar la continuidad de esas operaciones. Y ahí por eso vienen la necesidad de realizar decisiones a corto plazo, porque se necesita garantizar el funcionamiento continuo y permanente de estas operaciones y del funcionamiento de la empresa en general. Pasando a la contabilidad analítica, vamos a encontrar el área que nos interesa relacionada con los presupuestos. Esta contabilidad analítica se divide en contabilidad de costos y contabilidad presupuestal o contabilidad para presupuestos o simplemente presupuesto. La contabilidad de costos, como también ya lo sabemos, genera informes relacionados con desembolsos de dinero que la empresa tuvo que sufragar para garantizar la fabricación de sus bienes o la generación de los servicios que está prestando. Y por consiguiente ese informe de costos se basa también en hechos cumplidos, es decir, en situaciones que ya pasaron, que ya terminaron, que en estos momentos podríamos decir ya es información histórica, hechos cumplidos, o sea, ya no se pueden modificar. Por su parte, el presupuesto, que alguna información es basada en los costos, básicamente presenta escenarios posibles que pueden llegar a darse en el futuro. Escenarios posibles en cuanto a requerimientos de dinero que hay que seguir desembolsando o entradas de dinero que que se nos pueden presentar debido al cumplimiento de los objetivos y de cada una de las operaciones que se han venido realizando basado en el proceso general que tiene la empresa en cumplimiento de su objeto social. Con esta herramienta o con este instrumento que es el presupuesto, completamos aquí las salidas que tiene en general la contabilidad. Y esas salidas básicamente pasan a una siguiente instancia que ya no es de la competencia de lo que estamos hablando nosotros. Estamos hablando entonces que los estados financieros, que los estados de costos o la información de costos, así como el presupuesto y las decisiones tomadas aquí con relación a sus operaciones, conforman las primeras fuentes de información que requieren las finanzas dentro de las empresas.